Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Made Series basados en el libro. ¿De qué se trata? La dueña de la tienda estaba interesada en mi caricatura. Yo era tímida, pero le dije con franqueza, se trata de nuestro amor. Hice dibujos sobre nuestra relación, pero lo dibujé desde mi punto de vista. Aoe contó la historia desde su punto de vista. Lo observó. Leeré los dos. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Cómo se llama? Mi historia se llama Mate. Respondí primero. Lop se volvió hacia Aoe y le preguntó sobre su historia, pero Aoe parecía muy tímida. A ella, o a la mayoría de los escritores, no les gustaba hablar sobre lo que escribían porque no quería que la gente supiera lo soñadora e imaginativa que era. Mi historia llamada Mejores Amigas es la misma historia desde un ángulo diferente. Lop concluyó y nos sonrió. Lo leeré esta noche. Pasamos el rato ahí un poco más y hablamos sobre el trabajo. Cuando estábamos a punto de irnos, Lop gritó para confirmar conmigo de nuevo. Jin, ¿sí? ¿Tu novela se llama Mate? ¿Mejores amigas es correcto? Aoi y yo nos tomamos de la mano y asentimos. Sí, se llama Mate, Mejores Amigas. Se trataba de dos mejores amigas que se enamoraron la una de la otra. El fin. Aoe, era otro día que Jelong todavía estaba aquí. Estaba tan paranoica todo el tiempo que cada vez que me despertaba y no veía a mi mejor amiga, ella era mi todo. Todas las mañanas cuando me despertaba, revisaba rápidamente el espacio a mi lado en la cama. Si ella no estaba ahí, rápidamente miraba a través de una mesa donde estaba su computadora. Era su lugar. Encontré a la hermosa chica ahí. Luego suspiré aliviada de que Jinlong estuviera aquí. No vuelvas a oír de mí. Estaba molesta porque nos acurrucamos en la cama. Últimamente, ella prestó más atención a la computadora y al mouse que a mí. Tuve que esforzarme para seducirla y que me prestara atención. ¿Por qué estaba tan preocupada por ganar dinero? Le dije que no era tan necesario. El amor necesita dinero. Me preocupa no poder cuidar de ti. Cada vez que discutíamos, me rendía cada vez que escuchaba esa razón. Me tenía como razón principal de todo lo que hacía, pero no le gustaba dar explicaciones. Ella no presumía porque le gustaba ser cool. ¿Te despertaste hace mucho? Pregunté mientras me acostaba boca abajo en la cama y miraba a Jinlong, quien dibujaba caricaturas frente a su computadora. Desde las 9 a.m., respondió ella y ni siquiera me miró. Miré el reloj ahora y me sentí molesta. Eran las 10 a.m., se había despertado hace 6 horas y estuvo sentada aquí todo el tiempo. Eso era una locura. Trabajaba demasiado. No me gustaba esta versión de Jinlong. Jin, ¿ah? ¿A quién amas más? ¿A la computadora o a mí? El hermoso rostro finalmente se giró para hacer contacto visual. Ella me sonrió. Sus ojos mostraban que no había dormido lo suficiente. Planeaba quejarme, pero terminé sintiéndome mal por ella. Suspiré. Claro que te quiero más. Te quiero, pero tienes que descansar. Cuando termine con este episodio, tomaré un largo sueño. Oh, eso sería lindo. Me levanté de la cama y le di un masaje a mi encantadora princesa. Jinlong cerró los ojos y se relajó. Quería que durmiera para que pudiera descansar. Ella era una verdadera princesa, una reina fe. Ahora trabajaba tan duro por dinero a pesar de que le dije que no trabajara. Mis ingresos del libro eran suficientes para cuidarnos a ambas por el resto de nuestras vidas. Pero Jinlong tenía miedo de ser pobre. Tenía miedo de que pudiéramos terminar como antes. Trabajó tan duro que no podía soportar que yo fuera la razón de esto. Así debió sentirse. Cuando se enteró de que yo trabajaba en la obra, ella no podía verme así que decidió dejarme y ayudarme desde lejos. ¿Por qué te detienes?
Jinlong abrió los ojos. Sus ojos, que eran tan oscuros como el cielo nocturno, me miraron con sorpresa. Le sonreí. Mi mente se distrajo. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en nuestra relación desde el principio. ¿Desde que estabas en Bangkok? Estoy pensando en la escuela primaria cuando te admiraba en secreto. Ahora Jinlong me prestó más atención. Dejó de mirar su computadora y ahora me miró a mí. Dime, quería saber cuándo te empecé a gustar y cómo terminaste conmigo. Miré a mi princesa y sonreí. ¿Qué obtengo si te lo digo? ¿Por qué tengo que darte algo? Ella preguntó, pero entendió cuando vio mi sonrisa seductora. Sí, si me cuentas una buena historia, me tendrás.